El Paseo de la Caleta. Esta emblemática zona de Carmen tendrá un recorrido de aproximadamente 1.5 kilómetros de longitud y estará integrada por 3 pequeños parques y una zona destinada para área verde colindante con el arroyo La Caleta. Se trata de un parque que está compuesto por diversos espacios que ofrecen a los habitantes de la isla un repertorio de actividades por desarrollar a lo largo de todo el recorrido del parque lineal y que tiene como eje central el Paseo de la Caleta. Se cuidó especialmente dar servicio a todos los grupos sociales por edades. Los jóvenes pueden encontrar espacios generosos en donde coincidir con los amigos. Hay área de juegos infantiles que cuentan con rampas, puentes, saltos, además de los tradicionales juegos y lugares sombreados con mesas y bancas para favorecer la convivencia familiar y comunitaria al aire libre. Boulevard Costero Playa Norte. El proyecto se propone contribuir a elevar la eficiencia, la fluidez y la seguridad de la comunicación vehicular entre las zonas oriente y norponiente de la ciudad. El proyecto para construir 2.7 kilómetros de vialidad y servicios conexos con concreto hidráulico para sustituir el camino de terracería que hoy es la avenida Paseo del Mar. El proyecto del Boulevard Costero Norte contribuirá en forma decisiva al mejor aprovechamiento social de la franja costera de Playa Norte para la recreación y disfrute de la población local y el turismo. En particular, se constituirá en la vía rápida para el transporte de carga con origen y destino en el puerto de Isla del Carmen, con lo cual aliviará el tránsito y reducirá el riesgo en otras vialidades que hoy se ocupan para ese propósito. Unidad Deportiva Ciudad del Carmen. Con el objetivo de seguir fomentando el deporte como vía y opción de espacios de convivencia familiar y para lograr mayor activación física de las familias, la Unidad Deportiva de Ciudad del Carmen será un centro moderno y funcional que garantizará una opción real para los habitantes de la isla. El proyecto contempla una pista de atletismo con 2 cuerpos de gradas con techumbre y capacidad para 1.300 personas. Gimnasio de usos múltiples techado, con baños vestidores, baños públicos y gradas. Alberca olímpica con gradas para 220 personas con baños vestidores. 2 canchas de baloncesto techadas con gradas, baños vestidores y baños públicos. Cancha de softball. Para complementar la unidad deportiva, contará con estacionamientos frontales, remodelación del acceso principal y acondicionamiento de áreas verdes y jardines. Nuevo Puente de la Unidad. El postergado proyecto del nuevo Puente de la Unidad consiste en la construcción del puente vehicular para comunicar la isla de Ciudad del Carmen con la localidad de Isla Aguada, en sustitución de la infraestructura del puente existente en operación, denominado Puente de la Unidad, que será retirado una vez concluida la construcción del proyecto, mismo que atravesará la bocana de Puerto Real en la laguna de Términos y será paralelo a 30 metros de distancia del puente actual. Derivado de diversos factores constructivos y de mantenimiento de infraestructura, el antiguo puente presenta actualmente evidencias físicas que establecen la necesidad definitiva de la sustitución de este elemento de infraestructura, en virtud de la relevancia que en el ámbito de las comunicaciones terrestres y marítimas guarda con respecto a la región. Conforme a sus características estructurales, contará con 74 zapatas con una equidistancia entre claros de 45 metros. Y apoyadas en 656 pilotes de concreto armado, encamisados en acero e hincados in situ, dando una longitud total de 3.633 metros. Museo Teatro. Enloquecerá por excelencia el nuevo sitio de encuentro y convivencia para las familias campechanas y turismo interesado en la cultura y el sano esparcimiento. El gobierno de nuestro estado da un firme paso más en el desarrollo de la entidad con la vanguardista presentación y promoción de nuestro invaluable patrimonio al realizar el Museo Teatro Campeche. Contará con 3 salas permanentes que incluirán espacios vivenciales y todas las condiciones necesarias para la adecuada exposición de lo más valioso de nuestro inventario cultural. Tendrá un auditorio teatro con capacidad para 1.500 espectadores que estará equipado con la mejor tecnología.
Contará también con una amplia y funcional galería para instalaciones y exposiciones temporales en variados formatos, un cafeteatro y un espacio multifuncional al aire libre. Aulas, talleres didácticos y de experimentación artística, salones de usos múltiples, tienda, taquilla, bodegas, curaduría y estacionamiento. Complementarán el conjunto que será un centro cultural. Esta edificación vendrá a consolidar las instalaciones del Centro de Convenciones para constituir con él el conjunto multifuncional más importante del sureste mexicano. Remodelación del malecón. Con el objetivo de mejorar la movilidad en el malecón de Campeche, que se ha convertido en una de las principales vías de la capital del estado, se presenta el proyecto de remodelación del malecón. La remodelación contempla desde el Monumento Justo Sierra a la Avenida Resurgimiento. El proyecto de remodelación tiene una longitud de 1.150 metros lineales, lo que contempla la construcción de una ciclopista y pista peatonal de 1.150 metros, así como la ampliación a 6 carriles de sus vialidades principales, un área comercial y ocio rentable de 11.500 metros cuadrados y un área de estacionamiento de 14.300 metros cuadrados. El proyecto de remodelación del malecón contempla la construcción de la Glorieta Lazareto de 1.000 metros cuadrados, la construcción del nuevo monumento a Justo Sierra que abarcará 2.000 metros cuadrados y un parque recreativo de 3.000 metros cuadrados. Con esta inversión, el malecón de Campeche se convertirá en la avenida costera más hermosa del país. Distribuidor vial La Ría. Una de las avenidas más transitadas de la ciudad necesita ser remodelada y ampliada con el objetivo de garantizar una mejor vialidad y permitir que los ciudadanos puedan desplazarse con mayor facilidad a sus centros de trabajo y sus hogares. Con un movimiento promedio de más de 10.000 vehículos diarios en 6 direcciones distintas, se presenta un proyecto que agilizará este tránsito vehicular y que es uno de los proyectos de ingeniería más importante que se ha realizado en Campeche. El distribuidor vial La Ría contempla 3 tramos. Tramo Avenida Gobernadores a Avenida Francisco I. Madero de 1.964 metros y 40 metros lineales. Tramo Avenida Francisco I. Madero a Avenida Ejército Mexicano de 2.418 metros cuadrados y 260 metros lineales. Tramo Avenida Francisco I. Madero a Avenida Gobernadores de 767 metros cuadrados y 180 metros lineales. Con este proyecto, el gobierno del estado atiende a una añeja demanda de movilidad en la avenida más transitada de la ciudad de Campeche. Foro Campeche. Con el objetivo de proveer a Campeche de un nuevo centro cultural, deportivo y comercial, el gobierno del estado presenta el proyecto Foro Campeche, que será el mayor centro de entretenimiento del sur del país. Tendrá 4 accesos y un área total de 464.880 metros cuadrados, lo que permitirá una capacidad mínima de 14.000 personas y máxima de 19.500 espectadores, para disfrutar de espectáculos deportivos y culturales. El Foro Campeche tendrá 68 palcos y 4 espacios para la instalación de restaurantes con vista interior al recinto. El Foro Campeche tendrá 12 espacios con acceso exterior y 28 locales comerciales a su interior. El Foro Campeche podrá albergar eventos de box, lucha libre, fútbol 7, baloncesto, voleibol y tenis, eventos de coronación, eventos de carnaval y conciertos. Con este foro, Campeche se pone en la vanguardia en instalaciones de este tipo en México. Campeche avanza en desarrollo y modernidad para convertirse en un modelo para el país
y es una muestra de que sí es posible crecer en grande. Crecer en grande.